Su nombre era sinónimo de gloria y de grandeza. Soy Judá Ben-Hur, y vengo a ver al tribuno Mesala. Pero una traición le arrebató lo que más amaba. Diles que soy inocente. Diles que somos inocentes, Mesala. Y solo su fe lo podrá salvar. Miró al cielo y dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Este sábado el 5 te trae la película más galardonada por la Academia. Charlton Heston es Ben-Hur, este sábado a las 5, por el 5. Ben-Hur es una película de 1959, la cual es estelarizada por el actor estadounidense Charlton Heston. Fue dirigida por el alemán William Wyler y es considerada como una de las cintas más grandes de toda la historia del cine, debido a su estética, su música y a sus escenas de acción. Fue además la primera película en recibir 11 Óscares, incluyendo Mejor Película. Además de esto es, junto a Los 10 Mandamientos, la película bíblica por excelencia, por lo cual no puede faltar en la programación de Semana Santa. Sin embargo, ¿sabías que está basada en una novela? Sí, como lo escuchas, Ben-Hur está basada en una novela, la cual fue escrita en 1880 por el escritor Lewis Wallace, en los Estados Unidos, y rápidamente se convirtió en la obra de ficción más vendida en ese país, sitio en el que se mantuvo durante casi 50 años, y esta fama obviamente motivó a que se le adaptara al cine, en 1925, producción que fue bien recibida, y que posibilitó la creación de un remake, en 1959, que es la versión de la cual les hablaba. Al ser una adaptación, esta posee algunas diferencias con respecto de la obra original, como ocurre actualmente con este tipo de material. No obstante, el mayor cambio de la película es el final, que bueno, no es que sea contrario a la novela, ni nada por el estilo. Al final Ben-Hur sí consigue reunirse con su madre y con su hermana, como vemos en la cinta. La diferencia más bien es que, pues bueno, el final del libro amplía, por así decirlo, lo que veíamos en la película. ¿A qué me refiero con que lo que veíamos en la película? Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar a continuación, de la verdadera esencia de Ben-Hur. Pero antes de eso, veamos un poco de qué trata la novela, por si no la has leído, ni tampoco has visto la película. Ben-Hur nos narra la vida del joven príncipe judío Judá Ben-Hur, quien vive en Judea junto con su familia. Un día llegan a Judea un contingente de soldados romanos, entre los cuales se encuentra Mesala, un amigo de la infancia de Judá, quien regresa luego de haber vivido durante 6 años en Roma. Entonces Judá y Mesala se reúnen para celebrar el retorno de este. Sin embargo, Mesala ya no es el mismo de antes, debido a que su vida en Roma lo ha vuelto soberbio. Entonces ambos discuten debido a sus diferencias de opinión y deshacen su amistad. Posteriormente arriba a Judea un nuevo gobernador romano, Valerio Graco, quien es recibido con un pomposo desfile, que por cierto pasa enfrente de la casa de Hur, razón por la cual Judá y su hermana Tirsa se suben a una de las terrazas para poder mirarlo. Desafortunadamente una teja suelta cae precisamente en el momento en el que Graco pasa frente a la casa de Hur, siendo golpeado por esta en la cabeza. Los soldados inmediatamente ingresan a la casa de Hur, asesinan a los criados y apresan a Judá y a su hermana, así como a su madre. Al mismo tiempo aparece Mesala, y olvidándose de su pelea, Judá le suplica que lo liberen a él y a sus familiares. No obstante, debido al resentimiento que trae, Mesala se retira, haciendo como que no escuchó nada. En consecuencia, Judá es condenado a servir de por vida en las galeras, mientras que su madre y su hermana son puestas en prisión. En su camino a las galeras, Judá queda rendido de cansancio debido al sol y a las marchas forzadas. Sin embargo, rápidamente reanimado por un joven de su misma edad, quien le ofrece agua. Ese misterioso joven es Jesús, a quien Judá volverá a encontrarse más adelante. Así transcurren 3 años, en los cuales Judá solamente se mantiene vivo debido a la esperanza de algún día poderse vengar de Mesala. Entonces la galera en la cual se encuentra Judá es comisionada junto con otras para eliminar a una flota de piratas griegos, los cuales han venido entorpeciendo el comercio romano. La misión corre a cargo del cónsul Quinto Arios, que en su revisión de las galeras se topa con Judá, en el cual demuestra tener cierto interés, al menos el suficiente para preguntarle su historia. Posteriormente la flota romana se encuentra con los piratas y los encara. En el combate es unida a la nave en la cual sirve Judá, pero este logra escapar debido a que previamente Arios ordenó dejarlo sin cadena, lo cual le permite escapar. Ya sobre las aguas, Judá se encuentra con Arios, al cual rescata y mantiene con vida hasta la llegada de otro barco romano. Después de esto, Arios consigue derrotar a la flota pirata y regresa a Roma, llevándose a Judá
Judá para adoptarlo como su hijo y convertirlo en su heredero. Al año de este evento, Areos muere y Judá comienza a hacerse cargo de los asuntos de este. Uno de estos lo llevará a Antioquía, cerca de su natal Judea, donde volverá a encontrarse con Mesala, conocerá a Baltasar, el rey mago que fue guiado hacia el nacimiento de Jesús, así como también al sheik de Ilderen, árabe aficionado a las carreras y que está en busca de un conductor para su cuadriga. Viendo la oportunidad, Judá retará a Mesala a una carrera, para vengarse de él por la traición cometida hace 4 años. Mesala acepta y es humillado por Judá, quien gana la carrera. Luego de esto, Judá comienza la búsqueda de su madre y de su hermana, que desgraciadamente están leprosas. Sin embargo, una figura luminosa y mística aparecerá en escena: Jesús, el mismo que le dio de beber a Judá cuando éste estaba a punto de desfallecer. En la carrera de la película, Mesala muere luego de ser aplastado por el carro de otro corredor, que bueno, si os puedes a pensarlo bien, es muy difícil que alguien hubiera podido sobrevivir a semejante percance. Sin embargo, en la novela este accidente no ocurre de la misma manera, es más leve, y en consecuencia Mesala no perece, sino que continúa viviendo durante varios años más, siendo asesinado finalmente por Iras, la hija de Baltasar, personaje que fue totalmente omitido en la cinta. Al contrario de su padre, que es un hombre bueno y generoso, Iras es desleal y perversa, colaborando con Mesala para perjudicar a Judá, al mismo tiempo que aparenta estar de su lado. Curiosamente, Iras tiene cierto interés amoroso en Judá, lo mismo que Esther, la hija de Malu, un antiguo sirviente de Areos. Esther es la contraparte de Iras en la novela. Es buena y es honesta, igual que la protagonista de una telenovela. Al final, ella es quien se queda con Judá. Se casan, tienen hijos y se van a vivir a Roma, donde son felices el resto de sus días. Y fin, así es como realmente termina Ben-Hur. Ah, no manches, qué chafa, yo pensé que era algo mejor. Bueno, es a grosso modo el final de la historia. Sin embargo, hay por ahí un par de detallitos que necesitamos comentar, para no quedarnos así nada más. Ben-Hur nos abre la puerta a uno de los episodios más decisivos en la historia de Occidente, que es la expansión del cristianismo, tal cual lo conocemos hoy en día. O por lo menos, el inicio de esta. 41. ¿Por qué ordenó que te quitaran la cadena? No lo sé. También en otra ocasión, un hombre me ayudó. Y nunca supe el por qué. Te dije que al final la novela amplía lo que vemos en la película. Pero, ¿qué exactamente lo que vemos en la película? ¿La venganza de Judá sobre Mesala? Bueno, sí, en la mayor parte. Pero me refiero a lo que no tiene tantos minutos en pantalla, salvo por el inicio y el final del filme. Ben-Hur es una novela histórica, debido a que está ambientada en la época del emperador romano Tiberio. Sin embargo, a diferencia de Gladiador y de Espartaco, esta no se centra tanto en los romanos, sino en otro elemento que también comenzó a desarrollarse durante esa época. Pero en la película esto no es tan bien abordado como en la novela. Solo se nos ofrecen pinceladas de lo que fue la crucifixión y muerte de Jesucristo. Sí, Judá se lo encuentra de camino a las galeras, pero no está predicando la palabra de Dios, no de forma verbal al menos. La historia de Judá y el cristianismo tardan en encontrarse dentro de la película, únicamente hasta el final cuando los personajes interactúan con Jesús. Y de hecho, Judá no reconoce que fue el hombre que lo ayudó, sino hasta que lo ve dirigirse hacia la crucifixión. La única relación entre Jesús y Judá es la curación de la madre y de la hermana de este. No obstante, en la novela Judá se reencuentra mucho más temprano con Jesús, antes de que éste cure a su madre y a su hermana, y antes de que ocurra todo el tema de la crucifixión, teniendo como resultado que Judá establezca un vínculo más fuerte con Jesús. Judá se convierte en uno de los fanáticos de Jesús y lo sigue durante un buen rato, escuchando sus prédicas y observando los milagros de este, como la curación de unos leprosos, que es lo que motiva a que una exsirvienta de Judá vaya en busca de su madre y de su hermana, para que Jesús las pueda curar. Sin embargo, aquí hay algo que, es necesario destacar. Al principio Judá se muestra incrédulo hacia Jesús, porque no cree que su discurso pacifista sea lo que los judíos necesitan para poderse librar del yugo romano. Judá es más bien, un hombre de armas, que piensa en la rebelión y en la lucha para sacarse de encima al gobierno extranjero. Pero cuando entra Jesús en escena, poco a poco va cambiando su actitud hacia él, llegando hasta el punto en el que desecha todas sus ideas violentas y opta por una vía más al estilo de Jesús, o sea, pacifista. Esto lo vemos retratado en el final de la novela, o en el epílogo, que ocurre después de la crucifixión. Ahí se nos dice que Judá y Esther se encuentran casados, que tienen muchos hijos y que se han ido a vivir a Roma. La madre de Judá no se encuentra con ellos, debido a que falleció a causa de la edad, aunque esto no los mortifica, ya que como devotos de las enseñanzas de Cristo, creen en la vida después de la muerte. En todos los cristianos de Roma comienzan a ser perseguidos por el emperador Nerón, quien se ensaña violentamente contra estos. Judá y Esther, viendo el martirio por el cual atraviesan sus compañeros, deciden ayudarlos.
y para ello mandan construir una iglesia en las catacumbas de Roma, para que ahí puedan adorar a Dios, sin tener miedo de las represalias. Y esto no es algo que se inventó en la novela. En verdad los cristianos tuvieron que irse a adorar a Dios en las catacumbas, porque su religión estaba proscrita. Sí, eventualmente esto cambió, y hasta los romanos comenzaron a abrazar a la religión cristiana, pero mientras tanto fueron objeto de innumerables atrocidades y abusos. Ahora, regresando con Ben-Hur, la novela retrata perfectamente el camino que tuvieron que atravesar los cristianos, desde la aparición de Jesús hasta los tiempos de Nerón, cosa que no hace tan bien la película, por, cuestiones de tiempo y de presupuesto. La historia de Ben-Hur es una novela histórica, pero que no habla de la historia de Roma, sino de la historia del cristianismo, durante los tiempos de Jesús. Las travesías de Judá son un recurso que el autor utiliza para poder situar al lector en ese contexto. Y hablando del autor, este escribió en la novela como parte de una investigación, en la cual pretendía averiguar todo lo que pudiera sobre Jesús y del cristianismo. Cabe destacar que Wallace no era un creyente al momento de empezar a escribir el proyecto. Es más, era un completo incrédulo hacia todo lo que tenía que ver con la religión, pero una conversación con un agnóstico que sabía más del tema lo hizo ponerse a trabajar en ese tema. ¿Cómo que ese tipo va a saber más que yo? No, hombre, ahorita le voy a demostrar, faltaba más. Y a medida que investigaba y escribía, Wallace iba convenciendo de la existencia de Cristo, y al final terminó por volverse un creyente. De modo que podemos comparar la conversión de Judá, que a un inicio estaba incrédulo hacia Jesús, con la de Wallace. Y curiosamente algo similar ocurrió con el público. Ben-Hur acercó a la religión a gente que, como Wallace, no estaba muy inmiscuida en esta. Sí, una novela que fue escrita por un no creyente, y irónicamente terminó por volverse una efectiva propaganda religiosa. Pero más allá del tema de la fe, Ben-Hur es una novela histórica muy interesante, sustentada en una rigurosa investigación, que retrata los lugares, costumbres, paisajes y demás elementos de la cultura romana y judía de aquel entonces. Y bueno, si se me permite decirlo, vuelve más humana la religión, alejándola del misticismo y mostrándonosla a través de los ojos de un escéptico, que poco a poco va adoptándola como una filosofía de vida.